Momento 3. De Santa María a Líbrame de la María y sus usuarios. Prohibición y criminalización. Finalmente, en la Edad Media, se impuso censura al método científico, prohibiendo la práctica de medicina herbolaria. Sin embargo, muchos autores en la clandestinidad siguieron documentando las diferentes aplicaciones terapéuticas de la planta. En México, desde el gobierno porfirista, se llegaban muchos chismecitos internacionales. Es por eso que hubo un avance tecnológico chido con el ferrocarril, el telégrafo, el cine, el fonógrafo. Sin embargo, uno de ellos fue comenzar una dictadura sanitaria, influida por Europa para tener un control de drogas y así proteger a la población de una supuesta degeneración de la raza. Pero no, obviamente lo que querían era controlar a la sociedad. El opio, morfina, heroína, marihuana y cocaína eran algunas de las medicinas que se podían conseguir en las farmacias si presentabas tu receta médica. Pronto, estas políticas sanitarias que venían de afuera eran asociados el consumo de drogas con los comportamientos antisociales de las clases bajas, como la vagancia, la delincuencia, la prostitución, las enfermedades venéreas y el alcoholismo. Y la prensa escrita, en manos de grupos del poder, no perdió la oportunidad para empezar a hacer discursos sensacionalistas con títulos como: las drogas son causas de las desgracias, los hijos de drogadictos traen enfermedades, hierba maléfica, nociva y degeneradora, vagos, marihuanos y rateros. Pero no solo la prensa contribuyó en el estigma, también varios de los científicos, políticos, doctores y criminólogos de ese tiempo plantearon en revistas discursos en contra de esta planta, hasta que literalmente hicieron lo posible para prohibirla en 1920 a nivel nacional para su cultivo, comercio y uso medicinal. Desde 1912, en las primeras convenciones internacionales sobre drogas, Estados Unidos ya quería prohibir la cannabis, pero solo se llevó el control del opio y sus derivados. Todavía en el siglo XX, la marihuana se usaba con fines terapéuticos y no se consideraba una amenaza social. Pero a partir de que México la prohibiera en 1920, se empezaron a construir rumores para estigmatizarla. Su uso se asociaba a músicos afroamericanos, agricultores mexicanos y migrantes, por lo que la prensa vinculaba la marihuana con estos grupos raciales, poniendo noticias falsas y criminales hacia la planta y sus usuarios, sin demostrar evidencia científica real donde hablaran de esta relación. En 1925 se añade la cannabis a la ley de opio y drogas, donde es considerada narcótico. Y 12 años más tarde, la marihuana se prohíbe legalmente en Estados Unidos y Canadá. Nuevos medicamentos reemplazan a la cannabis como tratamientos para el dolor. Aspirinas, morfinas y derivados del opio empiezan a usarse con más regularidad y es eliminada de la farmacopea gringa en 1942. La marihuana al prohibirse legalmente se convirtió en un negocio para las mafias y capitales económicos fuera del marco legal, que dejaría beneficios a los que la trafican. Empezarían el problema del consumo de sustancias prohibidas y México funcionaría como puente de drogas, cosa que no hubiera ocurrido si no lo hubieran prohibido. En México se crearon varias secretarías, instituciones, escuelas, reglamentos y organizaciones para la salud de los enfermos por las drogas, como lo que ocurre en el actual gobierno con sus comerciales antidrogas, que seguramente has escuchado o visto. Y a partir de los años 50, las leyes federales tendrían sentencias cada vez más estrictas. Fue hasta 1961 que oficialmente los países dentro de la ONU, en ese entonces con 104 miembros, prohíben la cannabis clasificándola como un delito de la lista 1, junto con la heroína y el LSD, con años de prisión a la importación, exportación, siembra, cultivo, cosecha, compra, venta, distribución, uso y administración de las sustancias con cannabis. El 18 de junio de 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon lanza oficialmente la guerra contra las drogas, que legitima la prohibición de la investigación médica y científica de la cannabis. El presidente George Bush en 1989 la reguló. Ah, ok. Qué mala onda, o sea, que el mismo Estado, los medios de comunicación y la ciencia hayan influido en el proceso de la prohibición.
¿Y ahora cómo se volvió tan popular? ¿Por qué ya se sabe que es buena para la salud?